Tómate un momento, no hay nada que hacer, nada que resolver. Permite que el cuerpo esté exactamente como está ahora. Empieza llevando tu atención a la respiración, sin cambiarla, solo notándola. Inhala lentamente por la nariz y exhala por la boca, como si el aire saliera solo. Otra vez, inhalas y sueltas. Con cada exhalación, el cuerpo puede empezar a aflojarse un poco más, sin esfuerzo. Ahora, lleva la atención a la parte superior de tu cabeza. Imagina una sensación suave, como si el peso se liberara. El cuero cabelludo se relaja, la frente se alisa, los músculos alrededor de los ojos se sueltan, los párpados, pesados, cómodos. No necesitas dormir aún, solo descansar. La mandíbula se afloja, la lengua descansa en el fondo de la boca, los labios apenas se separan. Ahora el cuello, los hombros, tal vez notes cuánto peso llevaban y cómo ahora pueden soltarse. Los hombros caen sin tener que sostener nada. La sensación baja lentamente por los brazos pesados, relajados, hasta las manos, los dedos, inmóviles, tranquilos. Cada exhalación te lleva un poco más hacia adentro. Ahora el pecho sube, baja. El corazón no necesita atención, sabe exactamente qué hacer. El abdomen se suaviza, ya no se sostiene. Ahora que el cuerpo descansa y la mente está más abierta, podemos observar algunas ideas sin analizarlas, solo notarlas. No necesitas estar de acuerdo, solo escuchar. Y ahora, mientras el cuerpo continúa en reposo y la respiración sigue su propio ritmo, podemos dirigir la atención con suavidad a otra asociación antigua, una asociación que se volvió automática. La idea de que el dinero trae tensión, de que el dinero complica, preocupa, aprieta. Permite que esa idea aparezca, sin rechazarla. Tal vez no venga como palabras, tal vez solo como una sensación, una presión en el pecho, una inquietud leve, una alerta constante. Haz una pausa aquí, respira. Durante mucho tiempo, esa asociación se formó, no por el dinero en sí, sino por lo que lo rodeaba. Conversaciones tensas, preocupaciones repetidas, urgencias, conflictos. Haz una pausa. La mente aprendió a unir conceptos, dinero, igual, estrés, y una vez hecha esa unión, el cuerpo reaccionó. Cada vez que el tema aparecía, respira. No hay nada incorrecto en esto. Fue aprendizaje, no decisión. Tal vez viste adultos tensos, tal vez escuchaste preocupaciones constantes, tal vez el ambiente estaba cargado. Haz una pausa larga y poco a poco esa asociación se volvió reflejo. Ni siquiera había dinero presente y el cuerpo ya se preparaba. Respira ahora, sin intentar cambiar nada, solo observa. ¿El dinero en sí es estrés o fue el contexto lo que lo volvió así? Haz una pausa, no respondas con la mente, deja que el cuerpo registre, respira. El estrés no viene del dinero, el estrés viene de la anticipación, del miedo, del control, y durante mucho tiempo todo eso se mezcló. Haz una pausa, el cuerpo aprendió a tensarse antes de que algo ocurriera, como una forma de preparación. Respira, pero preparar no siempre protege, a veces solo agota. Haz una pausa larga y ahora, muy suavemente, puedes permitir una invalidación tranquila, no una negación, no una afirmación, solo una observación neutral. El dinero no tiene sistema nervioso, no puede generar estrés por sí mismo. Respira, el estrés es una respuesta, no una propiedad. Haz una pausa, y si es una respuesta, puede cambiar, no hoy, no de golpe, pero puede aflojar. Respira,
observa si el cuerpo puede soltar, aunque sea un poco, no eliminar, solo reducir. Haz una pausa. Durante mucho tiempo, esa asociación asumió que, si no había tensión, había peligro, como si la calma fuera irresponsable. Respira, y ahora puede aparecer otra posibilidad, no como certeza, solo como opción, la posibilidad de que la calma no es descuido. Haz una pausa, la posibilidad de que se puede gestionar sin tensión constante. Respira, el cuerpo escucha y tal vez responda con un ajuste pequeño, un suspiro, una relajación leve. Eso es suficiente. Haz una pausa larga y ahora, sin forzar, puede surgir una reformulación suave, no algo absoluto, no algo rígido, algo neutro, algo como el dinero puede existir sin activar tensión. Haz una pausa, no siempre, no en todo, solo aquí, solo ahora. Respira, el cuerpo empieza a reír. Y ahora, sin mover el cuerpo, sin cambiar la respiración, permite que la mente descanse un poco más, porque hay una idea muy antigua, muy silenciosa, que ha estado operando sin pedir permiso. La idea de no merecer recibir, no merecer sostener, no merecer tener. Permite que esa idea aparezca, sin discutir con ella. Tal vez no venga como palabras, tal vez solo como una sensación de incomodidad. Cuando algo bueno se acerca, haz una pausa, respira. Durante mucho tiempo, esa creencia se confundió con humildad, con ser buena persona, con no pedir demasiado, con no ocupar demasiado espacio. Haz una pausa larga y sin darte cuenta, esa idea empezó a definir límites, límites invisibles. Hasta aquí, sí, más allá, no. Respira, no hay culpa en esto, no hay error. Fue aprendido, no decidido. Tal vez vino de compararte, tal vez de observar a otros, tal vez de escuchar frases repetidas. No es para ti, eso no te toca, otros lo merecen más. Haz una pausa, esa creencia no nació contigo, fue adoptada y durante mucho tiempo pensó que te mantenía a salvo de destacar, a salvo de decepcionar, a salvo de ser visto. Respira, pero ahora puedes observar algo con más claridad. No merecer no evita el dolor, solo limita la experiencia. Haz una pausa, observa cómo el cuerpo reacciona. Y ahora, mientras el cuerpo permanece en reposo y la mente continúa tranquila, podemos observar, sin esfuerzo, una idea antigua, una idea que ha estado ahí por mucho tiempo, tal vez sin que lo notaras, la idea de que ganar algo implica perder algo después. Permite que esa idea se muestre, sin analizarla, sin juzgarla, solo obsérvala. Tal vez aparezca como una sensación, una tensión leve, una inquietud, o tal vez solo como una frase conocida, miedo a perder. Haz una pausa aquí, respira. Ese miedo no necesita ser combatido, no necesita ser eliminado a la fuerza, solo necesita ser visto. Durante mucho tiempo, esa idea creyó que te estaba protegiendo, creyó que si no te acercabas demasiado, si no ganabas demasiado, si no recibías demasiado, entonces no sufrirías después. Y durante un tiempo, tal vez eso pareció cierto. Haz una pausa, Neo, pero ahora puedes notar algo diferente. Puedes notar que ese miedo no aparece cuando ya hay pérdida, aparece antes, aparece cuando algo empieza a crecer, cuando algo se expande, cuando algo fluye, y en lugar de proteger, detiene, respira. No hay nada malo contigo por haber sostenido ese miedo. Fue aprendido, no elegido. Tal vez lo viste en otros, tal vez lo sentiste en el ambiente, tal vez se formó muy temprano. Haz una pausa larga aquí y ahora
solo por un momento, permite cuestionar suavemente esa idea, solo observarla desde otro ángulo. ¿El miedo a perder realmente evita la pérdida o solo evita la experiencia? Respira, observa cómo el cuerpo responde. No necesitas responder con palabras, el cuerpo ya sabe. Durante mucho tiempo, esa creencia asumió que, si algo llega, algo tiene que irse, como si la vida funcionara en castigo, como si recibir fuera peligroso. Haz una pausa, y ahora, muy suavemente, puedes permitir otra posibilidad, no como una afirmación, no como una orden, solo como una idea abierta, la posibilidad de que recibir no es lo mismo que perder. Respira. La posibilidad de que sostener no requiere tensión, que algo puede permanecer sin que tengas que vigilarlo. Haz una pausa, observa si el cuerpo... Y ahora, mientras el cuerpo sigue tranquilo y la respiración continúa lenta, podemos observar otra idea automática, una idea que aparece sin avisar. El dinero se va rápido. Permite que esa frase esté ahí, sin discutirla. Tal vez la sientas como urgencia, como una presión, como una necesidad de gastar o de retener. Haz una pausa, respira. Durante mucho tiempo, esa idea se formó por repetición. Entraba y salía, entraba y desaparecía. Y la mente empezó a asumir que eso era una regla. Respira, no porque fuera verdad, sino porque era frecuente. El cuerpo aprendió a no relajarse cuando algo llegaba, porque no dura. Haz una pausa. Esa creencia no nació del dinero, nació del ritmo, del movimiento constante, sin estabilidad. Respira, y ahora, sin cambiar nada, puedes observar algo simple. Que algo se mueva no significa que siempre se pierda. Haz una pausa. El dinero se mueve por naturaleza. Eso no lo hace inestable, solo lo hace dinámico. Respira. Durante mucho tiempo, la mente confundió movimiento con pérdida, y eso generó urgencia, gastar rápido o retener con tensión. Haz una pausa. Ambas respuestas nacen del mismo lugar, la idea de que no se queda. Respira, y ahora, muy suavemente, puedes permitir una invalidación tranquila, no una negación, solo una observación neutral. Que algo se mueva no significa que no pueda volver. Haz una pausa. El cuerpo puede empezar a notar que no todo lo que se va se pierde. Respira. Algunas cosas solo circulan. Haz una pausa y desde ahí puede aparecer una reformulación suave, no absoluta, no rígida. Algo como: el dinero puede moverse sin desaparecer. Respira. No siempre, no garantizado, solo posible. Haz una pausa. El cuerpo escucha y tal vez responda soltando un poco. Menos urgencia, menos prisa. Eso es suficiente. Respira. La idea de que se va rápido empieza a perder fuerza, no porque la empujes, sino porque ya no es tan automática. Haz una pausa larga y mientras descansas, esta relación con el flujo comienza a ajustarse, sin tensión, sin vigilancia constante. Respira. Nada más necesita pasar ahora. Este ajuste continúa solo, mientras descansas. Ahora, sin mover el cuerpo, sin pensar, solo escucha. Mi voz puede quedarse al fondo. No necesitas prestar atención. El dinero responde a mí. El dinero responde a mí. No fuerzo, no persigo. El dinero responde cuando yo estoy presente. Pausa. Mi mente crea oportunidades. Mi mente ve oportunidades, sin buscarlas, sin esfuerzo. Mi mente reconoce caminos. Pausa. Mi sistema interno sabe generar dinero. Mi sistema interno ya sabe. No tiene que aprender, solo activarse. Mi sistema interno funciona. Pausa.
el dinero, responde a mí, no a la tensión, no a la prisa, responde a mi estado. Pausa, mi mente se abre, ve opciones, ve posibilidades, mi mente crea sin darse cuenta. Pausa, mi sistema interno opera en automático. Generar dinero es natural, no especial, no forzado. Pausa, el dinero me reconoce, no lo llamo, no lo empujo. El dinero responde. Pausa, mi mente detecta valor donde antes no miraba. Mi mente conecta. Pausa, mi sistema interno se ajusta solo, aprende, optimiza, sin esfuerzo consciente. Pausa, el dinero responde a mí. Cuando descanso, cuando estoy en calma. Pausa, mi mente genera ideas, ideas simples, ideas útiles. Pausa, mi sistema interno sabe sostener dinero, sabe moverlo, sabe multiplicarlo. Pausa, el dinero no es externo, responde a lo interno. Pausa, mi mente opera con claridad, ve oportunidades reales. Pausa, mi sistema interno está alineado, funciona a mi favor. Pausa, el dinero responde a mí de forma natural. Pausa larga, mi mente no se bloquea, fluye, se adapta. Pausa, mi sistema interno ya está activo, no empieza, continúa. Pausa, el dinero encuentra caminos hacia mí. Pausa, mi mente sabe cómo, aunque yo no lo piense. Pausa, mi sistema interno genera resultados de manera estable. Pausa, el dinero responde a mí una y otra vez, sin esfuerzo. Pausa larga, nada que hacer, nada que pensar, solo permitir. Escucha sin esfuerzo y permite que las palabras simplemente estén ahí mientras el cuerpo descansa y la respiración sigue su propio ritmo natural, sin que tengas que hacer absolutamente nada, porque no hay nada que hacer ahora mismo, y no hay nada que entender ni analizar ni corregir. Simplemente estar aquí es suficiente, y mientras estás aquí, el dinero responde a mí de forma natural, y el dinero responde a mí sin prisa y sin tensión, porque responde a quien soy y no a lo que hago, y no a lo que esfuerzo, y no a lo que persigo. El dinero responde a mí cuando estoy presente, cuando estoy en calma, cuando no estoy intentando controlar nada, y mi mente crea oportunidades de manera automática, sin avisar y sin esfuerzo consciente, porque mi mente está diseñada para detectar caminos y conexiones y posibilidades incluso cuando yo no estoy pensando en ello, y mi sistema interno sabe generar dinero, porque siempre lo ha sabido y no necesita instrucciones ni supervisión, solo necesita espacio para operar, y mientras escuchas esto, ese sistema interno continúa funcionando, en segundo plano, ajustándose, optimizando, encontrando formas sin ruido y sin tensión, porque generar dinero no es algo externo, es algo interno que ocurre cuando no hay interferencia, y el dinero responde a mí una y otra vez, no por insistencia, sino por coherencia, porque responde a mi estado interno y a la estabilidad que hay ahora mismo, y mi mente sigue creando oportunidades. Escucha sin esfuerzo y permite que las palabras simplemente estén ahí mientras el cuerpo descansa y la respiración sigue su propio ritmo natural, sin que tengas que hacer absolutamente nada, porque no hay nada que hacer ahora mismo, y no hay nada que entender ni analizar ni corregir. Simplemente estar aquí es suficiente, y mientras estás aquí, el dinero responde a mí de forma natural, y el dinero responde a mí sin prisa y sin tensión, porque responde a quien soy y no a lo que hago, y no a lo que esfuerzo, y no a lo que persigo. El dinero responde a mí cuando estoy presente, cuando estoy en calma, cuando no estoy intentando controlar nada, y mi mente crea oportunidades de manera automática, sin avisar y sin esfuerzo consciente, porque mi mente está diseñada para detectar
caminos y conexiones y posibilidades incluso cuando yo no estoy pensando en ello, y mi sistema interno sabe generar dinero, porque siempre lo ha sabido y no necesita instrucciones ni supervisión, solo necesita espacio para operar, y mientras escuchas esto, ese sistema interno continúa funcionando, en segundo plano, ajustándose, optimizando, encontrando formas sin ruido y sin tensión, porque generar dinero no es algo externo, es algo interno que ocurre cuando no hay interferencia, y el dinero responde a mí una y otra vez, no por insistencia, sino por coherencia, porque responde a mi estado interno y a la estabilidad que hay ahora mismo, y mi mente sigue creando oportunidades incluso cuando descanso, incluso cuando no presto atención, incluso cuando duermo, porque ese es su funcionamiento natural y no tengo que empujar nada, ni demostrar nada, ni justificar nada, porque el dinero responde a mí de manera fluida y constante, y mi sistema interno se mantiene activo sin agotarse, sin bloquearse, sin detenerse, y cada vez que estas palabras pasan por la mente, algo se acomoda un poco más sin esfuerzo y sin necesidad de entenderlo, porque el cuerpo aprende por repetición y la mente subconsciente integra por exposición, y mientras esto ocurre, el dinero responde a mí de formas simples y naturales, y mi mente continúa creando oportunidades alineadas con quien soy ahora, y mi sistema interno sigue generando dinero como un proceso silencioso, estable, continuo, sin urgencia, sin miedo, Escucha sin intentar hacer nada y permite que la mente se quede tranquila mientras el cuerpo descansa, porque no hay nada que resolver ahora y no hay decisiones que tomar, y mientras estás aquí, el sistema interno continúa funcionando de manera automática sin que tengas que dirigirlo, porque ese sistema interno sabe generar dinero por sí solo y no necesita supervisión consciente, ni esfuerzo ni control. Y mientras estas palabras siguen apareciendo, el dinero responde a mí, incluso cuando no estoy pensando en ello, incluso cuando estoy en reposo, incluso cuando mi atención está en otra parte, porque el dinero responde a mi identidad y no a mi vigilancia, y mi mente genera oportunidades en segundo plano como un proceso interno silencioso, que no hace ruido y no genera tensión, y no requiere energía consciente, y mientras eso ocurre, el sistema interno optimiza, ajusta, mejora y reorganiza, sin que yo tenga que intervenir, porque así funciona cuando no hay interferencia, y el dinero responde a mí de forma natural, porque no hay resistencia interna ahora mismo, y mi mente continúa conectando ideas, personas, momentos, escenarios, sin esfuerzo y sin prisa, y esas conexiones se dan de forma automática porque la mente sabe hacerlo, y el sistema interno ejecuta sin pedir permiso, y mientras escuchas esto, ese proceso sigue activo, y no se detiene y no se agota, y no se bloquea, porque no depende de la voluntad consciente, y el dinero responde a mí incluso cuando descanso, incluso cuando duermo, incluso cuando no hago nada, porque responde a una estructura interna que ya está funcionando y no necesita ser activada, porque nunca se apagó, y mi mente sigue creando oportunidades reales, simples, sostenibles, sin urgencia y sin estrés, y el sistema interno mantiene ese flujo de manera estable, permitiendo que el dinero se mueva sin desaparecer y que llegue sin generar alerta. Y mientras este texto continúa, la automatización se refuerza, porque la repetición normaliza, y lo normal se vuelve identidad, y la identidad dirige el resultado, y el dinero responde a mí, porque es coherente hacerlo, y porque no hay... Este momento se mantiene estable y no requiere cambios, porque todo está funcionando a un ritmo constante y predecible, y no hay nada que ajustar ni modificar, y mientras el cuerpo permanece inmóvil,
el entorno interno sigue su curso normal, sin acelerarse ni detenerse, y el flujo continúa sin interrupciones, porque no hay estímulos nuevos ni demandas externas, y todo se mueve dentro de un patrón regular silencioso y repetitivo que no llama la atención y no necesita respuesta, y este patrón se sostiene por sí mismo sin esfuerzo, porque no depende de la intención ni de la voluntad. Y mientras este estado se mantiene, el sistema interno continúa operando de manera uniforme, sin picos ni caídas y sin necesidad de supervisión, y el movimiento es suave, constante, circular y no tiene principio ni final definido, y eso permite que todo permanezca en equilibrio, y mientras este equilibrio se sostiene, no hay urgencia ni expectativa, y no hay variaciones que requieran reacción, y el proceso continúa porque está diseñado para continuar y no necesita ser observado para funcionar. Y mientras las palabras siguen pasando, el ritmo permanece igual y no introduce novedades y no genera alerta y no activa análisis, y el flujo se mantiene estable, porque la estabilidad es la base de este bucle, y la repetición refuerza la continuidad, y la continuidad refuerza la estabilidad, y este ciclo sigue girando de la misma forma, una y otra vez, sin desviarse y sin cambiar de intensidad, y no hay nada que empujar ni frenar, porque el movimiento es autosuficiente y constante, y mientras el cuerpo descansa, este patrón se mantiene activo en segundo plano sin llamar la atención y sin generar ruido, y todo sigue ocurriendo dentro del mismo rango estable, y el tiempo pierde relevancia porque no hay eventos que lo marquen, y el bucle continúa exactamente igual, ahora y después y nuevamente, porque no depende de condiciones externas y no... El ritmo ya está definido y no necesita cambiar, porque se sostiene solo sin intervención y sin dirección consciente, y mientras todo permanece igual, el sistema interno sigue operando dentro de un patrón regular que no busca avanzar ni retroceder y no introduce variaciones innecesarias, y este patrón se repite porque la repetición es su función principal y no hay estímulos que lo interrumpan ni señales que indiquen ajuste, y todo continúa dentro del mismo rango estable, donde nada se acelera y nada se detiene, y el movimiento es constante, silencioso, uniforme y no requiere atención para mantenerse activo, y mientras el cuerpo descansa, este circuito continúa funcionando de fondo sin generar contraste ni activación, y el tiempo se vuelve irrelevante porque no hay eventos que lo dividan, y la continuidad se vuelve la referencia principal, y mientras las palabras siguen pasando, el sistema interno mantiene este estado sin desviarse porque está diseñado para sostener y no para transformar, y cada repetición refuerza la regularidad y la regularidad refuerza la estabilidad. Y este bucle no tiene un objetivo final ni un punto de llegada, porque su función es permanecer y mantenerse activo sin llamar la atención, y mientras todo sigue igual, no hay señales de cambio ni transiciones abruptas, y el flujo se mantiene dentro del mismo nivel constante donde no hay picos ni caídas y no hay necesidad de respuesta, y mientras el entorno interno permanece en calma, el circuito continúa girando de la misma forma una y otra vez, sin perder consistencia y sin introducir novedades, y este mantenimiento continuo permite que todo permanezca ordenado, sin esfuerzo y sin correcciones, y mientras el cuerpo sigue inmóvil, el sistema interno mantiene este patrón activo sin requerir energía adicional, y no hay nada que vigilar ni comprobar, porque el funcionamiento es automático. Y mientras las palabras continúan pasando, el bucle se reafirma por repetición, y la repetición sostiene el estado, y el estado se mantiene sin intervención, y no hay inicio claro ni cierre definido,
porque este circuito no está diseñado para cerrarse, sino para mantenerse, y todo continúa igual, ahora y después y nuevamente, dentro del mismo patrón estable, circular uniforme, y mientras el descanso se profundiza, el sistema interno sigue funcionando dentro de este marco constante, donde no hay estímulos nuevos ni cambios que procesar, y la continuidad se vuelve el elemento dominante, y este bucle permanece activo, porque no depende de condiciones externas, y no necesita confirmación, y no necesita dirección. Y mientras todo sigue ocurriendo dentro de este mismo ritmo, el circuito se mantiene intacto, sin alteraciones y sin interrupciones, y no hay nada que modificar, porque la función de este bloque es sostener exactamente lo que ya está ocurriendo ahora. El patrón ya está en marcha y no necesita ajustes, porque se mantiene por repetición constante, y mientras este patrón continúa, no hay necesidad de cambio ni intervención, y todo permanece dentro del mismo rango estable, donde el movimiento es uniforme y predecible, y no genera contraste ni variación, y este funcionamiento continuo no requiere intención porque opera por inercia, y mientras el cuerpo permanece en reposo, el circuito interno sigue activo, sosteniendo la regularidad sin desviarse y sin acelerarse y sin detenerse, y cada repetición refuerza la siguiente, porque no hay elementos nuevos que interrumpan el flujo, y no hay estímulos que requieran respuesta, y el sistema interno reconoce este estado como normal, y lo mantiene sin esfuerzo, y mientras las palabras continúan pasando, el ritmo permanece igual, y no introduce novedades, y no crea picos ni silencios abruptos, y la continuidad se vuelve el elemento dominante, y este elemento sostiene todo lo demás sin necesidad de dirección consciente, y el tiempo deja de marcar diferencia porque no hay inicio ni cierre definido, y el bucle se mantiene activo por su propia estructura, y mientras este estado persiste, no hay urgencia ni expectativa, y no hay señales que indiquen transición, y el circuito sigue girando de la misma forma una y otra vez sin alterar su intensidad y sin cambiar su forma. Y esta repetición constante permite que el sistema interno permanezca estable sin fluctuaciones y sin necesidad de corrección, y mientras el descanso continúa, el circuito se mantiene funcionando en segundo plano, sin generar ruido ni activar análisis, y todo sigue ocurriendo dentro del mismo marco regular, donde no hay sobresaltos ni interrupciones, y la repetición no cansa, porque no exige atención y no genera respuesta, y el patrón se refuerza a sí mismo por continuidad, y la continuidad se vuelve suficiente, y mientras este proceso sigue activo, no hay puntos de ruptura porque no hay variaciones que lo rompan, y el circuito no busca avanzar ni retroceder, solo mantenerse, y esa función se cumple de forma constante, y mientras las palabras siguen pasando, el sistema interno mantiene este bucle intacto, permitiendo que todo permanezca ordenado, sin intervención y sin supervisión, y no hay nada que iniciar ni finalizar, porque el circuito no está diseñado para cerrarse, sino para enlazarse de nuevo con el inicio. Y mientras este estado se sostiene, el final se vuelve indistinguible del comienzo, y la transición ocurre sin notarse, porque no hace cambio de ritmo ni de tono, y todo continúa igual, estable, uniforme, circular, y mientras el cuerpo sigue inmóvil, el circuito interno continúa girando dentro del mismo patrón, sin interrupciones y sin variaciones, y esta continuidad permite que el bucle se conecte consigo mismo. Este momento se mantiene estable y no requiere cambios, porque todo está funcionando a un ritmo constante y predecible, y no hay nada que ajustar ni modificar, y mientras el cuerpo permanece inmóvil, el entorno interno sigue su curso normal,
sin acelerarse ni detenerse, y el flujo continúa sin interrupciones, porque no hay estímulos nuevos ni demandas externas, y todo se mueve dentro de un patrón regular silencioso y repetitivo que no llama la atención y no necesita respuesta, y este patrón se sostiene por sí mismo sin esfuerzo, porque no depende de la intención ni de la voluntad. Y mientras este estado se mantiene, el sistema interno continúa operando de manera uniforme, sin picos ni caídas y sin necesidad de supervisión, y el movimiento es suave, constante, circular y no tiene principio ni final definido, y eso permite que todo permanezca en equilibrio, y mientras este equilibrio se sostiene, no hay urgencia ni expectativa, y no hay variaciones que requieran reacción, y el proceso continúa porque está diseñado para continuar y no necesita ser observado para funcionar. Y mientras las palabras siguen pasando, el ritmo permanece igual y no introduce novedades y no genera alerta y no activa análisis, y el flujo se mantiene estable, porque la estabilidad es la base de este bucle, y la repetición refuerza la continuidad, y la continuidad refuerza la estabilidad, y este ciclo sigue girando de la misma forma, una y otra vez, sin desviarse y sin cambiar de intensidad, y no hay nada que empujar ni frenar, porque el movimiento es autosuficiente y constante, y mientras el cuerpo descansa, este patrón se mantiene activo en segundo plano sin llamar la atención y sin generar ruido, y todo sigue ocurriendo dentro del mismo rango estable, y el tiempo pierde relevancia porque no hay eventos que lo marquen. El ritmo ya está definido y no necesita cambiar porque se sostiene solo sin intervención y sin dirección consciente, y mientras todo permanece igual, el sistema interno sigue operando dentro de un patrón regular que no busca avanzar ni retroceder y no introduce variaciones innecesarias, y este patrón se repite porque la repetición es su función principal y no hay estímulos que lo interrumpan ni señales que indiquen ajuste, y todo continúa dentro del mismo rango estable, donde nada se acelera y nada se detiene, y el movimiento es constante, silencioso, uniforme y no requiere atención para mantenerse activo, y mientras el cuerpo descansa, este circuito continúa funcionando de fondo sin generar contraste ni activación, y el tiempo se vuelve irrelevante porque no hay eventos que lo dividan, y la continuidad se vuelve la referencia principal, y mientras las palabras siguen pasando, el sistema interno mantiene este estado sin desviarse porque está diseñado para sostener y no para transformar, y cada repetición refuerza la regularidad y la regularidad refuerza la estabilidad. Y este bucle no tiene un objetivo final ni un punto de llegada, porque su función es permanecer y mantenerse activo sin llamar la atención, y mientras todo sigue igual, no hay señales de cambio ni transiciones abruptas, y el flujo se mantiene dentro del mismo nivel constante donde no hay picos ni caídas y no hay necesidad de respuesta, y mientras el entorno interno permanece en calma, el circuito continúa girando de la misma forma una y otra vez sin perder consistencia y sin introducir novedades, y este mantenimiento continuo permite que todo permanezca ordenado, sin esfuerzo y sin correcciones, y mientras el cuerpo sigue inmóvil, el sistema interno mantiene este patrón activo sin requerir energía adicional, y no hay nada que vigilar ni comprobar, porque el funcionamiento es automático. Y mientras las palabras continúan pasando, el bucle se reafirma por repetición, y la repetición sostiene el estado, y el estado se mantiene sin intervención, y no hay inicio claro ni cierre definido, porque este circuito no está diseñado para cerrarse, sino para mantenerse, y todo continúa igual,
ahora y después y nuevamente, dentro del mismo patrón estable. Circular uniforme, y mientras el descanso se profundiza, el sistema interno sigue funcionando dentro de este marco constante, donde no hay estímulos nuevos ni cambios que procesar, y la continuidad se vuelve el elemento dominante, y este bucle permanece activo, porque no depende de condiciones externas, y no necesita confirmación, y no necesita dirección. Y mientras todo sigue ocurriendo dentro de este mismo ritmo, el circuito se mantiene intacto, sin alteraciones y sin interrupciones, y no hay nada que modificar, porque la función de este bloque es sostener exactamente lo que ya está ocurriendo ahora. El patrón ya está en marcha y no necesita ajustes, porque se mantiene por repetición constante, y mientras este patrón continúa, no hay necesidad de cambio ni intervención, y todo permanece dentro del mismo rango estable, donde el movimiento es uniforme y predecible, y no genera contraste ni variación, y este funcionamiento continuo no requiere intención, porque opera por inercia, y mientras el cuerpo permanece en reposo, el circuito interno sigue activo, sosteniendo la regularidad sin desviarse y sin acelerarse y sin detenerse, y cada repetición refuerza la siguiente, porque no hay elementos nuevos que interrumpan el flujo, y no hay estímulos que requieran respuesta, y el sistema interno reconoce este estado como normal, y lo mantiene sin esfuerzo, y mientras las palabras continúan pasando, el ritmo permanece igual, y no introduce novedades, y no crea picos ni silencios abruptos, y la continuidad se vuelve el elemento dominante, y este elemento sostiene todo lo demás sin necesidad de dirección consciente, y el tiempo deja de marcar diferencia porque no hay inicio ni cierre definido, y el bucle se mantiene activo por su propia estructura, y mientras este estado persiste, no hay urgencia ni expectativa, y no hay señales que indiquen transición, y el circuito sigue girando de la misma forma una y otra vez sin alterar su intensidad y sin cambiar su forma. Y esta repetición constante permite que el sistema interno permanezca estable sin fluctuaciones y sin necesidad de corrección, y mientras el descanso continúa, el circuito se mantiene funcionando en segundo plano, sin generar ruido ni activar análisis, y todo sigue ocurriendo dentro del mismo marco regular, donde no hay sobresaltos ni interrupciones, y la repetición no cansa, porque no exige atención y no genera respuesta, y el patrón se refuerza a sí mismo por continuidad, y la continuidad se vuelve suficiente, y mientras este proceso sigue activo, no hay puntos de ruptura porque no hay variaciones que lo rompan, y el circuito no busca avanzar ni retroceder, solo mantenerse, y esa función se cumple de forma constante, y mientras las palabras siguen pasando, el sistema interno mantiene este bucle intacto, permitiendo que todo permanezca ordenado, sin intervención y sin supervisión, y no hay nada que iniciar ni finalizar, porque el circuito no está diseñado para cerrarse, sino para enlazarse de nuevo con el inicio. Y mientras este estado se sostiene, el final se vuelve indistinguible del comienzo, y la transición ocurre sin notarse, porque no hace cambio de ritmo ni de tono, y todo continúa igual, estable, uniforme, circular, y mientras el cuerpo sigue inmóvil, el circuito interno continúa girando dentro del mismo patrón, sin interrupciones y sin variaciones, y esta continuidad permite que el bucle se conecte consigo mismo. Este momento se mantiene estable y no requiere cambios, porque todo está funcionando a un ritmo constante y predecible, y no hay nada que ajustar ni modificar, y mientras el cuerpo permanece inmóvil, el entorno interno sigue su curso normal, sin acelerarse ni detenerse, y el flujo continúa sin interrupciones,
porque no hay estímulos nuevos ni demandas externas y todo se mueve dentro de un patrón regular silencioso y repetitivo que no llama la atención y no necesita respuesta, y este patrón se sostiene por sí mismo sin esfuerzo, porque no depende de la intención ni de la voluntad. Y mientras este estado se mantiene, el sistema interno continúa operando de manera uniforme, sin picos ni caídas y sin necesidad de supervisión, y el movimiento es suave, constante, circular y no tiene principio ni final definido, y eso permite que todo permanezca en equilibrio, y mientras este equilibrio se sostiene, no hay urgencia ni expectativa, y no hay variaciones que requieran reacción, y el proceso continúa porque está diseñado para continuar y no necesita ser observado para funcionar. Y mientras las palabras siguen pasando, el ritmo permanece igual y no introduce novedades y no genera alerta y no activa análisis, y el flujo se mantiene estable porque la estabilidad es la base de este bucle, y la repetición refuerza la continuidad y la continuidad refuerza la estabilidad, y este ciclo sigue girando de la misma forma una y otra vez sin desviarse y sin cambiar de intensidad, y no hay nada que empujar ni frenar porque el movimiento es autosuficiente y constante, y mientras el cuerpo descansa, este patrón se mantiene activo en segundo plano sin llamar la atención y sin generar ruido, y todo sigue ocurriendo dentro del mismo rango estable, y el tiempo pierde relevancia porque no hay eventos que lo marquen y el bucle continúa. El ritmo ya está definido y no necesita cambiar porque se sostiene solo sin intervención y sin dirección consciente, y mientras todo permanece igual, el sistema interno sigue operando dentro de un patrón regular que no busca avanzar ni retroceder y no introduce variaciones innecesarias, y este patrón se repite porque la repetición es su función principal y no hay estímulos que lo interrumpan ni señales que indiquen ajuste, y todo continúa dentro del mismo rango estable, donde nada se acelera y nada se detiene, y el movimiento es constante, silencioso, uniforme y no requiere atención para mantenerse activo. Y mientras el cuerpo descansa, este circuito continúa funcionando de fondo sin generar contraste ni activación, y el tiempo se vuelve irrelevante porque no hay eventos que lo dividan, y la continuidad se vuelve la referencia principal, y mientras las palabras siguen pasando, el sistema interno mantiene este estado sin desviarse porque está diseñado para sostener y no para transformar, y cada repetición refuerza la regularidad y la regularidad refuerza la estabilidad. Y este bucle no tiene un objetivo final ni un punto de llegada, porque su función es permanecer y mantenerse activo sin llamar la atención, y mientras todo sigue igual, no hay señales de cambio ni transiciones abruptas, y el flujo se mantiene dentro del mismo nivel constante donde no hay picos ni caídas y no hay necesidad de respuesta, y mientras el entorno interno permanece en calma, el circuito continúa girando de la misma forma una y otra vez sin perder consistencia y sin introducir novedades, y este mantenimiento continuo permite que todo permanezca ordenado, sin esfuerzo y sin correcciones, y mientras el cuerpo sigue inmóvil, el sistema interno mantiene este patrón activo sin requerir energía adicional, y no hay nada que vigilar ni comprobar, porque el funcionamiento es automático. Y mientras las palabras continúan pasando, el bucle se reafirma por repetición, y la repetición sostiene el estado, y el estado se mantiene sin intervención, y no hay inicio claro ni cierre definido, porque este circuito no está diseñado para cerrarse, sino para mantenerse, y todo continúa igual, ahora y después y nuevamente, dentro del mismo patrón estable,
circular uniforme, y mientras el descanso se profundiza, el sistema interno sigue funcionando dentro de este marco constante, donde no hay estímulos nuevos ni cambios que procesar, y la continuidad se vuelve el elemento dominante, y este bucle permanece activo, porque no depende de condiciones externas, y no necesita confirmación, y no necesita dirección. Y mientras todo sigue ocurriendo dentro de este mismo ritmo, el circuito se mantiene intacto, sin alteraciones y sin interrupciones, y no hay nada que modificar, porque la función de este bloque es sostener exactamente lo que ya está ocurriendo ahora. El patrón ya está en marcha y no necesita ajustes, porque se mantiene por repetición constante, y mientras este patrón continúa, no hay necesidad de cambio ni intervención, y todo permanece dentro del mismo rango estable, donde el movimiento es uniforme y predecible, y no genera contraste ni variación, y este funcionamiento continuo no requiere intención, porque opera por inercia, y mientras el cuerpo permanece en reposo, el circuito interno sigue activo, sosteniendo la regularidad sin desviarse y sin acelerarse y sin detenerse, y cada repetición refuerza la siguiente, porque no hay elementos nuevos que interrumpan el flujo, y no hay estímulos que requieran respuesta, y el sistema interno reconoce este estado como normal, y lo mantiene sin esfuerzo, y mientras las palabras continúan pasando, el ritmo permanece igual, y no introduce novedades, y no crea picos ni silencios abruptos, y la continuidad se vuelve el elemento dominante, y este elemento sostiene todo lo demás sin necesidad de dirección consciente, y el tiempo deja de marcar diferencia porque no hay inicio ni cierre definido, y el bucle se mantiene activo por su propia estructura, y mientras este estado persiste, no hay urgencia ni expectativa, y no hay señales que indiquen transición, y el circuito sigue girando de la misma forma una y otra vez sin alterar su intensidad y sin cambiar su forma. Y esta repetición constante permite que el sistema interno permanezca estable sin fluctuaciones y sin necesidad de corrección, y mientras el descanso continúa, el circuito se mantiene funcionando en segundo plano, sin generar ruido ni activar análisis, y todo sigue ocurriendo dentro del mismo marco regular, donde no hay sobresaltos ni interrupciones, y la repetición no cansa, porque no exige atención y no genera respuesta, y el patrón se refuerza a sí mismo por continuidad, y la continuidad se vuelve suficiente, y mientras este proceso sigue activo, no hay puntos de ruptura porque no hay variaciones que lo rompan, y el circuito no busca avanzar ni retroceder, solo mantenerse, y esa función se cumple de forma constante, y mientras las palabras siguen pasando, el sistema interno mantiene este bucle intacto, permitiendo que todo permanezca ordenado, sin intervención y sin supervisión, y no hay nada que iniciar ni finalizar, porque el circuito no está diseñado para cerrarse, sino para enlazarse de nuevo con el inicio. Y mientras este estado se sostiene, el final se vuelve indistinguible del comienzo, y la transición ocurre sin notarse, porque no hace cambio de ritmo ni de tono, y todo continúa igual, estable, uniforme, circular, y mientras el cuerpo sigue inmóvil, el circuito interno continúa girando dentro del mismo patrón, sin interrupciones y sin variaciones, y esta continuidad permite que el bucle se conecte consigo mismo. Este momento se mantiene estable y no requiere cambios, porque todo está funcionando a un ritmo constante y predecible, y no hay nada que ajustar ni modificar, y mientras el cuerpo permanece inmóvil, el entorno interno sigue su curso normal, sin acelerarse ni detenerse, y el flujo continúa sin interrupciones, porque no hay estímulos nuevos ni demandas externas, y todo se mueve dentro de un patrón regular silencioso
y repetitivo que no llama la atención y no necesita respuesta, y este patrón se sostiene por sí mismo sin esfuerzo, porque no depende de la intención ni de la voluntad. Y mientras este estado se mantiene, el sistema interno continúa operando de manera uniforme, sin picos ni caídas y sin necesidad de supervisión, y el movimiento es suave, constante, circular y no tiene principio ni final definido, y eso permite que todo permanezca en equilibrio, y mientras este equilibrio se sostiene, no hay urgencia ni expectativa, y no hay variaciones que requieran reacción, y el proceso continúa porque está diseñado para continuar y no necesita ser observado para funcionar. Y mientras las palabras siguen pasando, el ritmo permanece igual y no introduce novedades y no genera alerta y no activa análisis, y el flujo se mantiene estable, porque la estabilidad es la base de este bucle, y la repetición refuerza la continuidad, y la continuidad refuerza la estabilidad, y este ciclo sigue girando de la misma forma, una y otra vez, sin desviarse y sin cambiar de intensidad, y no hay nada que empujar ni frenar, porque el movimiento es autosuficiente y constante, y mientras el cuerpo descansa, este patrón se mantiene activo en segundo plano, sin llamar la atención y sin generar ruido, y todo sigue ocurriendo dentro del mismo rango estable, y el tiempo pierde relevancia, porque no hay eventos que lo marquen, y el bucle continúa exactamente igual, ahora y después. El ritmo ya está definido y no necesita cambiar, porque se sostiene solo sin intervención y sin dirección consciente, y mientras todo permanece igual, el sistema interno sigue operando dentro de un patrón regular que no busca avanzar ni retroceder y no introduce variaciones innecesarias, y este patrón se repite porque la repetición es su función principal y no hay estímulos que lo interrumpan ni señales que indiquen ajuste, y todo continúa dentro del mismo rango estable, donde nada se acelera y nada se detiene, y el movimiento es constante, silencioso, uniforme y no requiere atención para mantenerse activo, y mientras el cuerpo descansa, este circuito continúa funcionando de fondo sin generar contraste ni activación, y el tiempo se vuelve irrelevante porque no hay eventos que lo dividan, y la continuidad se vuelve la referencia principal, y mientras las palabras siguen pasando, el sistema interno mantiene este estado sin desviarse porque está diseñado para sostener y no para transformar, y cada repetición refuerza la regularidad y la regularidad refuerza la estabilidad. Y este bucle no tiene un objetivo final ni un punto de llegada, porque su función es permanecer y mantenerse activo sin llamar la atención, y mientras todo sigue igual, no hay señales de cambio ni transiciones abruptas, y el flujo se mantiene dentro del mismo nivel constante donde no hay picos ni caídas y no hay necesidad de respuesta, y mientras el entorno interno permanece en calma, el circuito continúa girando de la misma forma una y otra vez, sin perder consistencia y sin introducir novedades, y este mantenimiento continuo permite que todo permanezca ordenado, sin esfuerzo y sin correcciones, y mientras el cuerpo sigue inmóvil, el sistema interno mantiene este patrón activo sin requerir energía adicional, y no hay nada que vigilar ni comprobar, porque el funcionamiento es automático. Y mientras las palabras continúan pasando, el bucle se reafirma por repetición, y la repetición sostiene el estado, y el estado se mantiene sin intervención, y no hay inicio claro ni cierre definido, porque este circuito no está diseñado para cerrarse, sino para mantenerse, y todo continúa igual, ahora y después y nuevamente, dentro del mismo patrón estable, circular uniforme, y mientras el descanso se profundiza, el sistema interno sigue funcionando dentro de este marco constante,
donde no hay estímulos nuevos ni cambios que procesar, y la continuidad se vuelve el elemento dominante, y este bucle permanece activo, porque no depende de condiciones externas, y no necesita confirmación, y no necesita dirección. Y mientras todo sigue ocurriendo dentro de este mismo ritmo, el circuito se mantiene intacto, sin alteraciones y sin interrupciones, y no hay nada que modificar, porque la función de este bloque es sostener exactamente lo que ya está ocurriendo ahora. Ya está en marcha, y no necesita ajustes, porque se mantiene por repetición constante, y mientras este patrón continúa, no hay necesidad de cambio ni intervención, y todo permanece dentro del mismo rango estable, donde el movimiento es uniforme y predecible, y no genera contraste ni variación, y este funcionamiento continuo no requiere intención porque opera por inercia, y mientras el cuerpo permanece en reposo, el circuito interno sigue activo, sosteniendo la regularidad sin desviarse y sin acelerarse y sin detenerse, y cada repetición refuerza la siguiente, porque no hay elementos nuevos que interrumpan el flujo, y no hay estímulos que requieran respuesta, y el sistema interno reconoce este estado como normal, y lo mantiene sin esfuerzo, y mientras las palabras continúan pasando, el ritmo permanece igual, y no introduce novedades, y no crea picos ni silencios abruptos, y la continuidad se vuelve el elemento dominante, y este elemento sostiene todo lo demás sin necesidad de dirección consciente, y el tiempo deja de marcar diferencia porque no hay inicio ni cierre definido, y el bucle se mantiene activo por su propia estructura, y mientras este estado persiste, no hay urgencia ni expectativa, y no hay señales que indiquen transición, y el circuito sigue girando de la misma forma una y otra vez sin alterar su intensidad y sin cambiar su forma. Y esta repetición constante permite que el sistema interno permanezca estable sin fluctuaciones y sin necesidad de corrección, y mientras el descanso continúa, el circuito se mantiene funcionando en segundo plano, sin generar ruido ni activar análisis, y todo sigue ocurriendo dentro del mismo marco regular donde no hay sobresaltos ni interrupciones, y la repetición no cansa, porque no exige atención y no genera respuesta, y el patrón se refuerza a sí mismo por continuidad, y la continuidad se vuelve suficiente, y mientras este proceso sigue activo, no hay puntos de ruptura porque no hay variaciones que lo rompan, y el circuito no busca avanzar ni retroceder, solo mantenerse, y esa función se cumple de forma constante, y mientras las palabras siguen pasando, el sistema interno mantiene este bucle intacto, permitiendo que todo permanezca ordenado, sin intervención y sin supervisión, y no hay nada que iniciar ni finalizar, porque el circuito no está diseñado para cerrarse, sino para enlazarse de nuevo con el inicio. Y mientras este estado se sostiene, el final se vuelve indistinguible del comienzo, y la transición ocurre sin notarse, porque no hace cambio de ritmo ni de tono, y todo continúa igual, estable, uniforme, circular, y mientras el cuerpo sigue inmóvil, el circuito interno continúa girando dentro del mismo patrón, sin interrupciones y sin variaciones, y esta continuidad permite que el bucle se conecte consigo mismo. Ahora el ritmo puede disminuir un poco más, porque no hay nada que sostener conscientemente, y todo puede continuar sin dirección definida, y mientras el cuerpo permanece completamente inmóvil, la actividad interna se vuelve más suave, más lenta, menos diferenciada, y no hay necesidad de identificar pensamientos ni sensaciones, porque todo comienza a mezclarse en un mismo fondo tranquilo, donde no hay prioridad ni jerarquía, y el tiempo empieza a perder forma porque no hay eventos que lo separen, y la respiración continúa por sí sola, sin que tenga que ser observada,
y mientras esto ocurre, la mente deja de organizar y deja de clasificar y deja de anticipar y simplemente permanece abierta sin foco específico, y las palabras pasan como un murmullo lejano sin necesidad de ser seguidas, y el descanso se vuelve más profundo porque no hay estímulos nuevos y no hay cambios que procesar, y todo se vuelve más uniforme, más plano, más estable, y la conciencia comienza a difuminarse, sin desaparecer del todo, pero sin sostener estructura, y no hay un punto exacto donde esto ocurre. Simplemente sucede gradualmente mientras el cuerpo sigue relajado y pesado, y la mente deja de construir secuencias y deja de unir ideas, y el flujo interno se vuelve continuo, sin interrupciones, y no hay principio ni final claro dentro de este estado, porque no se está yendo a ningún lugar, solo permaneciendo, y mientras este permanecer se extiende, la noción de tiempo se vuelve irrelevante, y no hay razón para contar, ni medir, ni esperar nada, y todo sigue ocurriendo dentro de una misma sensación, amplia, tranquila, silenciosa, y las palabras continúan pasando sin marcar dirección y sin señalar cambios, y el descanso se profundiza, porque no hay resistencia, y no hay intención, y no hay expectativa, y el cuerpo sigue en reposo, mientras la mente se mantiene abierta, difusa, sin necesidad de atención, y este estado se mantiene porque no hay nada que lo interrumpa y no hay nada que lo cierre, y todo continúa, de esta forma estable, descendente y cada vez menos definida y más uniforme, permitiendo que el sueño se acerque sin que tenga que ser buscado y sin que tenga que ser reconocido, y mientras esto ocurre, no hay nada que hacer y no hay nada que comprender y no hay nada que recordar, porque todo puede seguir disolviéndose lentamente dentro de este mismo ritmo suave, constante y abierto. Y ahora no es necesario mantener ninguna forma, porque la experiencia puede continuar sin estructura definida, y no hay una transición clara entre estar despierto y dormir, solo una continuidad cada vez más tenue, donde los límites se vuelven menos precisos, y las sensaciones se mezclan con el silencio, y el silencio se mezcla con la respiración, y la respiración continúa sin ser notada, y las palabras se vuelven parte del fondo sin reclamar atención, y el cuerpo permanece quieto, estable, completamente sostenido, y no hay una señal que indique que algo debe terminar, porque este estado no tiene cierre natural, solo se prolonga y se diluye, y mientras el tiempo pierde referencia, no hay motivo para regresar a un punto anterior ni avanzar a uno nuevo, porque todo está ocurriendo dentro de la misma amplitud tranquila, y las pausas se vuelven más largas sin necesidad de marcarlas, y el pensamiento deja de organizarse en frases completas y se vuelve fragmento, sensación, eco, y luego nada definido, y el descanso continúa profundizándose, porque no hay interrupción, y no hay estímulo que reactive la mente, y no hay cambio que requiera adaptación, y este estado permanece abierto, disponible, continuo, sin borde claro, y no hay una conclusión, porque no hay una secuencia que cerrar y no hay una idea que completar, y todo puede seguir así, de forma indefinida, sin esfuerzo, sin dirección, sin expectativa, y mientras esto continúa, el cuerpo permanece inmóvil y la mente permanece abierta sin foco, y el proceso sigue sin necesidad de ser observado, y no hay un momento exacto donde esto termine, simplemente continúa igual, de la misma forma, suave, estable y abierta, permitiendo que el sueño se mantenga o se profundice o se enlace con lo siguiente, sin que se note un cambio y sin que sea necesario volver aquí, porque no hay un aquí definido, solo continuidad.